El tema que vamos a ver hoy es ultrasonido terapéutico. No lo vamos a terminar de ver hoy. Vamos a dar continuidad lo que es jueves y a lo mejor hasta el viernes. ¿Sí? De ustedes, ¿quién me quisiera compartir? ¿A quién le ha aplicado ultrasonido o han ido a terapia física y les han aplicado ultrasonido terapéutico? ¿Qué es lo que sienten? ¿Cómo se los aplicaron? ¿Qué percibieron? ¿Quién quiere compartir? ¿Nadie? ¿Todos sanos? Desde un ¿Ninguna principio lesión? no se siente nada. Ya después de un rato se siente calientito, pero muy leve. ¿Cómo fue la aplicación, Javier? ¿En qué parte o cómo de cómo? Ajá, ¿cómo te la aplicaron? ¿Te pusieron gel? ¿Fue en el agua? Ah, no, me pusieron gel, así como no sé qué gel era, creo que para las embarazadas. Y pues, se siente bien frío primero. Ya después te lo van haciendo en círculos con el mismo aparato. Ah, muy bien. Gracias. ¿Alguien más, Nicole? ¿Tú querías participar? Sí, también a mí me dieron en la muñeca. También a mí, pero en el tobillo. Y en la muñeca, ¿cómo fue la aplicación, Valeria? A Nicole. Perdón. Y fue con gel y ya le empezaban a dar como vueltitas. ¿Y a ti, Valeria, en el tobillo? Igual con gel. Muy bien. Ok. Importante dato, ¿sí? Hay dos tipos de aplicación, de contacto y de inmersión subacuática. Bien. Javier nos dijo, no, me pusieron gel y se sentía frío. Como punto de referencia y como recomendación profesional, tú aplicas un medio físico caliente, ¿no? Digamos, una compresa húmedo caliente en la zona a tratar. Bien. Y le dices a tu paciente, ahora, a continuación, le voy a aplicar ultrasonido terapéutico que nos va a ayudar a desinflamar en esta zona que usted trae malestar, pero el gel, ¿cómo se lo vas a aplicar? Le puedes decir, el gel está un poquito frío, siempre avísale, porque él va a percibir el cambio de temperatura, ¿sí? Y te puede decir, ay, el otro terapeuta me lo tibiaba. Entonces, ahí ya están comparando tu trabajo. Yo, en lo personal, lo pongo el botecito de gel un ratito en el compresero. Si no tengo compresero, pues le explico al paciente. O a veces yo también lo metía, si tengo microondas, un ratito en microondas, unos segundos para que se tibie ese gel. Y pues que al paciente sea como una atención más especial. Porque a veces esos pequeños detalles que nosotros tenemos siempre hacen comparar nuestro trabajo, ¿sí? Como sugerencia. Yo sí les enseño mucho esas partes. Y siempre hay que explicarle al paciente, mire, la aplicación de ultrasonido terapéutico te va a preguntar, ¿y qué hace? Ah, pues en la frecuencia que me lo indicó el doctor, vamos a obtener un beneficio para desinflamar, es a través de una onda mecánica, ya con palabras que el paciente te llegue a tocar, ¿sí? Hay que estar en constante movimiento el cabezal para evitar que esa onda sónica se concentre y llegue a molestar al paciente. ¿Sí, chicos? El ultrasonido terapéutico no quema, se concentra el haz ultrasónico o las ondas sónicas y le llega a generar al paciente incomodidad, como que le pica. Bien.
¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Inquietud? ¿Qué dijo? Traducción de lo que dijo. Es que se me actualizó la computadora y me sacó. Ah, y yo iba a revisar si tenía batería. Sí, creo que sí me aguanta. Sí. Ok, pues vamos a dar inicio. El ultrasonido terapéutico va a constar de la frecuencia de 0.5 MHz a 3 MHz. Es un uso terapéutico. Y arriba de 3 MHz, más o menos aproximadamente a 10, es el uso de diagnóstico o ecográfico que utilizan los médicos. Es la diferencia que nos marca, ¿sí? Y obviamente los aparatos. La unidad de medición, la unidad de frecuencia va a ser en hertz. Entonces, un hertz va a equivaler a un ciclo por segundo. Aquí tenemos, para recordarles, los principios biofísicos. Este es un ciclo de trabajo, este en un segundo equivalente a un hertz. Por lo tanto, un megahercio, que estas son las siglas, que no se les olvide, va a equivaler a 1.000.000 de hertz, ¿sí? Y la medida, obviamente, va a ser en onda. ¿De acuerdo? El ultrasonido no se transmite en el vacío. Siempre tiene que tener un medio de acoplamiento, ya sea gel o ya sea el agua. Bien. El oído está considerado en el hombre a escuchar entre 16.000 a 20.000 Hz. Las ondas infrasónicas son por debajo de 16.000 Hz. Por ejemplo, podría ser un perro. Son diferentes niveles en lo que vamos a escucharlo. Y los ultrasonidos terapéuticos están arriba de lo que es 20.000 Hz por segundo en una onda. Entonces, ¿qué va a hacer ese ultrasonido? Este ultrasonido, este cabezal que yo tengo aquí, va a emitir una onda mecánica, con una frecuencia, una intensidad y un porcentaje de trabajo. Se va a propagar en ese tejido o en ese medio determinado desde un emisor. ¿Cuál es mi emisor? El transductor, ¿sí? ¿Qué tengo que yo hacer para que esa onda se esparza y no se concentre en un solo punto? Tengo que hacer movimiento ondulatorio. Siempre, siempre mi movimiento ondulatorio, porque si yo lo dejo fijo, la onda se va a reflectar, se va a hacer una reflexión y le va a generar al paciente malestar. Bien. La velocidad de transmisión del sonido es más lento que de la luz, ¿sí? ¿Qué pasa con ese efecto piezoeléctrico? Bueno, en ese efecto piezoeléctrico nosotros vamos a agarrar nuestro cabezal, vamos a hacer un contacto. Ese contacto va a generar una tensión eléctrica en los cristales que tiene mi cabezal, que casi siempre son de cuarzo. Hay cristales puros, hay cristales un poquito más baratos, dependiendo del ultrasonido que compren, y va a tener partículas que lo rodean, tanto positivas como negativas. Entonces, ¿de qué se va a encargar ese efecto piezoeléctrico? Se va a encargar de determinar esa orientación de lo que es las partículas positivas y negativas para que llegue o permita atravesar esa onda eléctrica. Recuerden que viene de electricidad, en el transductor se va a generar la onda eléctrica a través de este efecto piezoeléctrico y se va a emitir, ¿sí? Entonces, el efecto piezoeléctrico va a ser
aquella aplicación de tensión eléctrica en el cristal, las moléculas se van a reordenar y va a hacer que el cristal trabaje, que haya esa vibración para emitir esa onda sónica. ¿Qué pasa cuando mi cristal o mi cabezal ya está descalibrado? Puede ser porque ya no funciona adecuadamente o porque se le cayó a alguien más y no va a hacer el funcionamiento piezoeléctrico. Lo más caro de un ultrasonido es el cabezal, chicos, para que cuando ustedes tengan su herramienta de trabajo, lo cuiden bien, inclusive donde hacen prácticas profesionales. Les cuidan mucho cuidar el material, inclusive hasta darle mantenimiento. Nosotros tenemos que saber cómo cuidarlos y cómo darles mantenimiento, aunque seamos fisioterapeutas, ¿sí? Yo como sugerencia les digo, y se escucha un poco egoísta, ¿sabes qué? Se me olvidó porque o no traje mi material para práctica clínica, porque de aquí saliendo de la escuela me voy a ir a Forum a comer con unos amigos y no quiero andar cargando mi material. ¿Me lo puedes prestar? ¿Qué sé yo? Ojo, con una caída de su ultrasonido, su cabezal, si te fue mal, pues a lo mejor ya se lo vas a tener que comprar al compañero. Entonces, podría ser como una recomendación egoísta, pero a la vez también respetando lo que no es tuyo, ¿sí? Yo les digo que no presten su material, ni aunque sea el más barato ni el más caro, cuiden su material porque solo ustedes van a saber con qué sacrificio lo van a comprar. Entonces, también que no se les haga fácil pedir el material porque pues hay que considerar también los cuidados principales y más que nada es a medida profesional. ¿Sí, chicos? Entonces, sí lo llegan a hacer, pero ya le tocó vivir a unos compañeros con anteriormente que se le descompuso efectivamente el ultrasonido. Entonces, como recomendación, yo eso les hago saber. El efecto piezoeléctrico, pues va a haber de dos. El indirecto, el que se convierte la electricidad a sonido por medio de un transductor, que es el que utilizamos nosotros, y de conversión directa va a ser de sonido a electricidad. Estoy aceptando. Ya. Bien. El transductor, ¿qué va a hacer? Va a ser este dispositivo, ¿sí? Que va a convertir la energía que viene de la electricidad a sonido. El transductor ultrasónico va a tener su efecto piezoeléctrico. Aquí les puse unas imágenes. Nosotros el ultrasonido que utilizamos es este, el del lado derecho, porque de un punto emerge el lazo ultrasónico y es divergente, ¿sí? Estos se utilizan para diagnóstico o ecografía, que es de manera lineal o curvilínea, ¿de acuerdo? Vamos a ver transductores de diferentes tamaños, diferentes formas, dependiendo el fabricante del aparato. El transductor se va a encargar de producir un sonido, se va a encargar de modificar ese sonido dependiendo la frecuencia, la intensidad y ciclo de trabajo que tú selecciones y va a almacenar ese sonido. Entonces, este transductor es el encargado de emitir sonido y de recibir sonido, ¿sí? Entonces, aquí les puse la imagen. Aquí tenemos el cable. El cable, cuando yo hago inmersión subacuática,
no lo vamos a meter hasta donde está el cable. Hay que evitar el contacto de cable con el agua para cualquier situación, tanto el aparato como el paciente y seguridad de ustedes. Ok, bien. Nosotros utilizamos dos frecuencias, 1 MHz y 3 MHz, ¿sí? Este es un ejemplo de las ultrasónico. ¿Qué profundidad va a tener? Bien, en 1 MHz, la onda, su amplitud va a ser más amplia, por eso su efecto es más profundo. Esto es en un ciclo de trabajo al 100%. En un 50%, la penetración va a ser de 4 centímetros de la onda sónica. Y aún así, con esa misma frecuencia de 1 MHz, en un ciclo de trabajo del 10%, va a penetrar un poquito más ese haz ultrasónico. De lo contrario, en 3 MHz, que va a penetrar en el 50% de trabajo, 1.5 centímetros de tejido. Y en el 10% del ciclo de trabajo va a alcanzar a penetrar 5 centímetros, ¿sí? Dependiendo cómo lo vamos a trabajar. Nosotros tenemos dos efectos en las ondas. ¿Cuáles son? Reflexión y refracción. Reflexión va a ser como cuando tú emites una onda y no puede atravesar ese obstáculo. ¿Qué hace? Choca la onda y se regresa al emisor, que es el cabezal. Y la refracción va a ser cuando puede atravesar ese obstáculo en otro medio, y viaja de diferente velocidad, pero se va a desviar esa onda. Entonces, ambos lo vamos a reflejar desde un emisor y un receptor, que es nuestro tejido. ¿Qué pasa cuando yo dejo de mover mi cabezal, que lo dejo fijo? El paciente te va a decir, ay, me pica. Va a haber un reflejo de la onda y se va a mantener el haz ultrasónico concentrado. He ahí la importancia de estarlo moviendo ondulatoriamente. Puede ser lineal también, pero lo mejor es ondulatorio. ¿Sí, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No tienen duda? ¿Inquietud? Atenuación se llama aquella medida de la onda que se va a profundizar y va a ser cada vez más débil. Si llega a penetrar de acuerdo a la frecuencia, de acuerdo al ciclo de trabajo, de acuerdo a la intensidad que tú vayas a poner, ¿sí? ¿Dónde vamos a obtener esa atenuación? Siempre que apliquemos ultrasonido terapéutico. ¿De qué manera lo van a percibir? ¿Qué tejidos van a ser más expuestos? Pues aquellos que tienen agua, ¿no? Cartílago, tendones, cápsula articular, ligamentos y músculos, todo nuestro tejido blando. Es muy difícil que hagamos un efecto en hueso, sino de lo contrario va a rebotar esa onda sónica. Bien, entonces yo tengo que mis frecuencias va a ser 1 MHz, va a poder alcanzar o penetrar hasta 7 centímetros de tejido y voy a obtener un tratamiento profundo o térmico, ¿sí? Que equivale a 1.000.000 de ciclos por segundo y sería relativamente esto. ¿Por qué a 1 MHz, maestra? Porque la amplitud de onda es más amplia y esto te permite a que haya mayor penetración.
En cambio, 3 MHz puede alcanzar solo 3 centímetros, va a ser un tratamiento superficial, va a tener 3 millones de ciclos por segundo y su onda, su amplitud va a ser más corta. Por eso es un tratamiento, un efecto superficial. ¿En qué no funciona 1 MHz? Bueno, en caso de que yo quiera penetrar un poquito más el tejido y quiera generar ese calor celular, y en 3 MHz, cuando yo quiero hacer un movimiento o realizar mecánico a nivel de tejido, ya sea piel, en el caso, por ejemplo, romper adherencias en piel, me funciona 3 MHz, ¿sí? Entonces, este es mi ultrasonido, mi cabezal, mi contacto, tengo la epidermis, tengo la dermis, tengo el tejido subcutáneo, luego lo que es la fascia, el músculo y hasta el final el hueso. Entonces, aquí sería la aplicación de 3 MHz y aquí sería la aplicación de 1 MHz. ¿Sí? ¿Hasta ahorita todo bien? ¿No tienen dudas? Ok. El cabezal o el transductor va a tener características y tienen que saberlas. El área efectiva de emisión, que va a ser medido en centímetros cuadrados, va a ser lo del cabezal, la medición del cabezal, la circunferencia del cabezal, ¿sí? El más utilizado es de 5 a 6 centímetros. Este que yo les estoy enseñando es de 5 aproximadamente. Hay más pequeños de 1 centímetro cuadrado. Esta área se llama área efectiva de emisión porque es donde se va a emitir la onda sónica. Es lo que les estoy enseñando. La cara del transductor. ¿Sí? Hay transductores o cabezales de diferentes tamaños. Por ejemplo, el que nosotros tenemos en laboratorio es de 5 centímetros cuadrados, es el estándar. Aquí tenemos el de 1 centímetro cuadrado, es muy pequeño, el de 2 centímetros, el de 5 y el de 10. ¿Yo qué les recomiendo? Sugerencia. Obviamente que si en una parálisis facial, cuando aplicamos ultrasonido en la emergencia del nervio facial, pues no es lo mismo que yo ponga este cabezal o esta cara de lo que es el cabezal aquí, a que si pusiera la de 1 centímetro. Obviamente que la de 1 centímetro va a ser un punto más local, ¿sí? Entonces, los venden por separado, dependiendo el aparato, la distribuidora donde lo fabriquen, dependiendo. Pero si ustedes van a comprar, hay que ver las características del área de emisión, ¿sí? Que sea de 5 centímetros. El de 10 centímetros, pues nos va a ayudar en zonas de tratamiento más amplias, que es la única ventaja que yo le veo. Pero bueno, si tú tienes la oportunidad de tener diferentes transductores, pues adelante. Sería como recomendación. El índice de no uniformidad va a depender mucho de la calidad de lo que es el cristal que se encuentra en el transductor. Esa es una medida que se obtiene y es lo más aceptable es de 6 a 1, ¿sí? Ya dependiendo ahora sí qué material tiene nuestro ultrasonido, inclusive ustedes pueden preguntarlo antes de comprarlo. Ok, ¿qué va a hacer este
coeficiente de no uniformidad va a hacer que los ultrasónicos se concentren en alguna intensidad y, por ende, emita esa onda sónica con calidad. ¿Sí, chicos? Pero ya es dependiendo de cada material del transductor. Ok. Una vez que ya entendimos lo que es el cabezal, el transductor, cuando yo llego a mi aparatito, lo programo a lo que me dice el doctor o el efecto que tú quieres obtener con tu paciente, es importante que conozcas que vas a tener un haz ultrasónico. Ese haz ultrasónico va a tener un campo cercano y va a tener un campo lejano. Y vas a obtener cambios dependiendo a cómo tú lo vayas a programar. ¿Sí? Entonces, en el campo cercano vamos a obtener mayor intensidad, mayor interferencia y va a ser convergente. De un punto se va a concentrar a otro. Y en el campo lejano va a ser de menor intensidad, porque va a estar obviamente más lejos, vas a tener menor interferencia y va a ser de un punto a dos, divergente. Por eso la importancia de que tú, cuando apliques el ultrasonido, por estar platicando, permítame, lo despego y otra vez, no, porque si no vas a perder esa concentración de las ultrasonidos. Y esto es en cuestión biofísica, nada más para que tengan, obviamente que nosotros no vamos a formular estas fórmulas como tal, pero sí es importante que ustedes sepan que el transductor a la hora de aplicarlo, vamos a emitir en un campo próximo y en un campo lejano. ¿Dudas? Sí, no. ¿No hay dudas? No, maestra, todo bien. No, maestra. Ok, bien. Por ahí ya habíamos tenido, cuando tuvimos en primero práctica con los chicos del B, ¿verdad? ¿O fue con ustedes? Hicimos la de electro. Ajá. Ok. Ya nos pusimos en la cara. En El la cara. no lo usamos. Ok, bien. Ok, chicos. Bueno, entonces vamos a tener las aplicaciones de contacto directo con el cabezal. ¿Qué va a hacer? Se va a interponer gel como el que dice Javier, que es el que se utiliza para las embarazadas. No nada para las embarazadas, también tenemos el uso en fisioterapia, ¿va? Entonces, vamos a aplicar ese gelecito en mi cabezal. Ahorita no tengo yo gel aquí. Este gel va a ser de alta viscosidad. No tiene que generar burbujas, no tiene que tener tanto aire, porque si no, nuestra onda sónica se va a perder. El olor tiene que ser neutro y agradable. ¿Qué tengo que hacer yo primero? Primero hay que cubrir, para protección de nuestros cristales, el cabezal de gel. Si tú lo haces de manera contraria, por ejemplo, aplico gel en mi zona, lo aplico aquí en muñeca, aplico gel, le doy start y ya está emitiendo la onda sónica y tú no tienes el contacto, ahí es donde los cristales van a generar una mala tensión y el efecto piezoeléctrico se va a alterar, ¿sí? Entonces, siempre tienes que tener un contacto antes de ponerle start a tu aparato. ¿Sí, chicos? Igual con el agua. Siempre en la manera de inmersión tienes que estar inmerso el cabezal antes de dar start. Bien, el gel, ya como te dije al inicio, puede previo calentamiento o no, ya dependiendo como tú lo decides. Entonces, ¿cuáles van a ser los dos métodos de aplicación de ultrasonido terapéutico? Va a ser el de contacto directo, ese es uno.
Aquí está mi gel, que es el acoplante, y va a ser el de inmersión subacuática. Esto es agua, sí se puede meter, siempre y cuando cuides el cable de electricidad, no meterlo al agua. Obviamente que hay aparatos que compramos portátiles que no pueden tener esta característica de sobrevivencia. Siempre hay que preguntar al comprador o vean ustedes en las características si pueden hacer el método de inmersión subacuática. ¿Sí? Son las dos técnicas que podemos aplicar. O la otra es de manera indirecta, en el que el doctor te pide, en vez de agua, un medio de acoplamiento que puede ser látex. Y ese látex puede ser un guante lleno de agua y debes de aplicarlo de manera indirecta. Sí, se puede aplicar así. O hasta un globo, dependiendo de lo que tengas. Casi siempre tenemos guantes. ¿Dudas sobre las técnicas de aplicación de contacto y de inmersión subacuática? No, maestra. Ok. Recuerden, previo, antes de dar start o play a su aparato, hay que tener el contacto con el acoplante, ya sea el gel o el agua. Ok, la aplicación por contacto, pues ya sabemos que vamos a aplicar gel, vamos a aplicar los deslizamientos circulatorios, vamos a homogeneizar esa zona donde yo voy a trabajar y la área que yo debo de trabajar no debe de ser más de 10 centímetros cuadrados. ¿Qué les doy yo como referencia? Lo que tú tengas de cabezal en tu transductor es lo que vas a trabajar, lo doble en la zona, ¿sí? Entonces, hay una fórmula que nosotros debemos de saber, pero a veces por cuestiones de tiempo no lo hacemos. Entonces, te da la fórmula en cuánto tiempo debes de aplicarlo y en qué intensidad. Bien, entonces, las indicaciones ya van a estar preestablecidas por el médico o a menos que tú la quieras realizar. Entonces, doble del cabezal en la aplicación para que pueda tener bien ese efecto con el láser ultrasónico. Imagínense que yo me agarre que al paciente le duele todo el brazo y que me agarre así. ¿Ustedes creen que va a haber una efectividad del láser ultrasónico? Pues obviamente que no. Aquí nada más estoy perdiendo el tiempo. En caso, si yo me agarro aquí en esta zona, pues aquí vamos a tener un efecto de láser ultrasónico. ¿Sí? El tratamiento debe estar localizado. Debemos de tener los puntos concretos o claves donde lo vamos a aplicar. Porque el paciente puede tener una epicondilitis y no lo vas a trabajar todo el músculo, sino en la zona a tratar. ¿Sí? Y esto es lo que les decía. Dependiendo las zonas o músculos, si están muy amplias, pues lo divides en 2 ciclos de trabajo, dependiendo la indicación del médico. Casi siempre los tratamientos de ultrasonido son de 5 minutos a 7 minutos, es lo más. Porque imagínense ustedes 10 minutos estar aquí así. Y te suele pasar, te suele tocar 10 minutos. Entonces, sí es poquito trabajoso. Otra importante recomendación. Yo como oficio, cuando aplico, casi siempre estoy moviendo muñeca. Hago esto. Y aguas. Cuídense mucho sus muñecas. Hay que mover con todo y brazo. Mueve toda tu extremidad para que no se vea afectada tu muñeca. Porque al rato, ay, me duele la muñeca. Si vas a ver 10 pacientes al día con aplicación, casi todos son de ultrasonido, y hacer esto mínimo 5 minutos te va a generar malestar en muñeca. Al rato tú vas a ser el paciente.
¿Dudas, inquietudes? Porque ya se me va a acabar el tiempo. Cri, cri, cri. Entonces solo es de 5 a 10 minutos. Es que se me cortó después de que dijo 5. Hasta aquí la voy a dejar con ustedes. ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda? Me ignoró. ¿Qué pasó? Nada, ya no tengo dudas más. Sin miedo, Javi, sin miedo. Inquietudes, chicos. Díganme. No va a ser ninguna. Hasta ahorita ninguna. Hasta ahorita Ya ninguna. que antes de que veamos pacientes vamos a tener práctica todos, ¿sí? Eso sí es considerable, porque no los puedo aventar al ruedo ahí nada más sin saber practicar. Ok, chicos, se me va a terminar el tiempo. Yo los veo el jueves. Seguimos con el mismo tema de ultrasonido, ¿sí? Sí, maestra, se cuida. Cuídense mucho, gusto Bonito verlos. fin de semana. Igual. Adiós. Adiós. ¿Verdad? Ya me cigara. Pero ya está